La cantidad de movimiento lineal o el impulso es una cantidad vectorial. Básicamente es multiplicar la masa de un cuerpo por su velocidad. La unidad es kilogramos metros por segundo. Bien, ahora puede ser que cambie la velocidad. Si cambia la velocidad, pues entonces cambiará la cantidad de movimiento lineal. En ese caso tenemos un cambio en P, que sería PF menos PI, lo cual correspondería a masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial, lo cual correspondería a masa por velocidad final menos velocidad inicial, lo cual correspondería a masa por un cambio en la velocidad. Ahora puede ser que sea un cambio en la masa, que el objeto pierda partes, por ejemplo, en una explosión, en un objeto y cada parte sale disparada con diferente masa. Pero bueno, apliquemos la variación de la cantidad de movimiento debido a un cambio en la velocidad. Ahora, pero un cambio en la velocidad también se llama aceleración. Entonces quiere decir que aceleración es cambio de velocidad entre tiempo. Si aplicamos la segunda ley de Newton, masa por aceleración, me queda masa por cambio en la velocidad entre tiempo. Esta fórmula se parece a esta otra. Bien, la diferencia es la t. Bueno, para que queden iguales, yo tengo que subir la t a multiplicar con la f. Y me quedaría fuerza por tiempo. Pero esto me genera un nuevo concepto que se llama impulso. El impulso es el producto de la fuerza por el tiempo. La fuerza que provoca el cambio en la velocidad y el tiempo que están en contacto eh, el objeto que lo mueve y el objeto que recibe el golpe, por así decirlo, o el impulso. Esto se puede ver como un bate de béisbol y una bola de béisbol. La bola sería la M y el bate de béisbol sería la J, sería el impulso. Ahora, matemáticamente son iguales, pero físicamente no lo son, porque el impulso, o sea, quien hace la fuerza y el tiempo de contacto bate-bola, ese es el impulso, el bate. El impulso lo hace el bate, pero la bola es la que sufre el cambio en la cantidad de movimiento. Por una ley de conservación, el impulso que trae el bate es igual al cambio en la cantidad de movimiento que sufrirá la pelota. Bien, entonces lo vemos matemáticamente como iguales, pero físicamente no, ya que son objetos diferentes. Entonces podemos concluir que el cambio en la cantidad de movimiento es igual al impulso, que es igual a la masa por el cambio en la velocidad, que es igual a la fuerza del impulso por el tiempo en que estén en contacto el impulso y el objeto que sufre la cantidad de movimiento. El problema es que este tema se trabaja vectorialmente, o sea, tanto el impulso como la velocidad tiene componentes en X y en Y. Ahora pasamos al tema que nos atañe en este laboratorio, que son las colisiones. Eh, Vamos a ver en el tracker. En el tracker lo que vamos a tener es una bolita y va a venir otra bolita. Vamos a verla por acá donde se asoma. Va a chocar a la otra bolita y van a salir las dos. Bien, esta primer bola tiene una cantidad de movimiento igual a cero, porque su velocidad es cero. Tiene masa, pero velocidad cero. Esta otra tiene masa y velocidad, cantidad de movimiento. Esta trae una cantidad de movimiento. Cuando choquen, la cantidad de movimiento que traía esta se reparte entre las dos. La conservación de la cantidad de movimiento lo que dice es que eh, la cantidad de movimiento que tiene el sistema antes del choque es igual a la cantidad de movimiento que tiene el sistema después del choque. Eso es lo que dice la cantidad de movimiento. Vamos a aplicar otro concepto que se llama centro de masa. Es un punto imaginario entre las dos bolas. Un punto que a medida que vamos acercando las bolas, el punto se va acercando entre ellas. Está a la mitad de ellas. Pero cuando pues salen en diferentes direcciones, el centro de masa estaría en la distancia media entre las dos
masas. Eso se cumple solamente si las dos masas son iguales. Si hay una masa más grande que otra, el centro de masa estará más cerca de la masa de mayor masa. Otro tema que vamos a analizar en este laboratorio es la energía cinética, pues se utiliza masa y velocidad, y energía cinética es masa por velocidad al cuadrado. Pero la energía cinética no es un vector, es una cantidad escalar. Entonces podemos cuantificar la energía cinética total del sistema, masa total del sistema y velocidad de esta masa, bueno, individualmente, ¿verdad? Esta masa se le saca su energía cinética, a esta su energía cinética es cero, y luego se evalúa la energía cinética que tiene esta masa y la energía cinética de esta masa. La evaluación es comparar la energía cinética del sistema antes del choque con la energía cinética del sistema después del choque. Entonces, en la conservación de la cantidad de movimiento tenemos estas dos fórmulas. Una es de la cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento, y otra es conservación de la energía mecánica. Bien, en la primera se cumple que si yo multiplico la masa del cuerpo 1 por la velocidad del cuerpo 1 más la masa 2 por la velocidad del cuerpo 2 antes del choque, este A es antes del choque. Recordar que para el caso de nosotros esto va a estar en reposo. Bien, la suma de la cantidad de movimiento del sistema antes del choque es igual a la suma de la cantidad de movimiento de los objetos después del choque. Ahora, en cuanto a la energía cinética, igual cada objeto trae una masa y una velocidad. Simplemente es colocar los cuadrados y el 2 abajo, pero resulta que no es tan fácil, porque la primera ecuación es de vectores y la segunda de cantidad, perdón, de energía cinética y es un escalar. Bien, resulta que hay colisiones en que ambas ecuaciones cumplen la igualdad, donde se cumple la igualdad en ambas colisiones. Eso será en las colisiones elásticas. En las colisiones elásticas se cumple que se conserva la cantidad de movimiento y se conserva la energía cinética. La conservación de la energía cinética es similar al caso anterior. La suma de la energía cinética de los dos objetos antes del choque debe ser igual a la suma de la energía cinética de los dos objetos después del choque. Ese tipo de colisiones elásticas no hay pérdida de energía, pero en el otro tipo de colisiones, las inelásticas, ahí sí hay una pérdida de energía. Entonces, bueno, puede ser que haya una ganancia, más bien, por ejemplo, en una explosión hay más energía después del choque que antes del choque. Acá un ejemplo, tenemos dos masas, vamos a ponerles masas diferentes, una 0,5 y una 0,3. Estos son los valores antes del choque. Antes del choque, una va a ir a 0,2 metros por segundo y la otra a menos 0,5 metros por segundo. Si la colisión es en una dimensión y vienen en dirección contraria, uno tiene velocidad positiva y la otra velocidad negativa. Bien, en este caso es un choque elástico. Bien, podemos observar que tenemos la velocidad de los dos cuerpos después del choque. El primero tenía valor positivo, ¿verdad? Iba hacia la derecha, pero después del choque cambia a valor negativo porque está en dirección contraria. Entonces, si los dos objetos rebotan, rebotar significa que cambia de signo, la velocidad cambia de signo. ¿Lo ven? Si dos objetos vienen en dirección contraria, uno va a tener velocidad positiva y el otro velocidad negativa. Si chocan y rebotan, entonces su velocidad cambia de signo. Bien, ¿qué pasa en el choque inelástico? En el choque inelástico ambos quedan pegados y entonces después del choque se comportan como un solo cuerpo y un solo espíritu a una sola velocidad. Acá se observa traían velocidades diferentes, pero después del choque quedan con la misma velocidad. Estos son choques en una dimensión.
También podemos ver la energía, ¿verdad? Si el choque es inelástico, acá, esta es la energía total del sistema antes del choque, 0,0475 julios. Pero vean que la energía disminuye después del choque. No se conserva la energía cinética. Pero la conservación de movimiento sí se conserva. La conservación de movimiento total antes del choque es esta y después del choque es la misma. Se conserva la cantidad de movimiento, pero no se conserva la energía cinética. En el folleto pues viene explicada esas características para choques en una dimensión. Si van en dirección contraria, una tiene velocidad positiva y la otra velocidad negativa. Si antes o después del choque alguna esfera está en reposo, su velocidad es cero. Si alguna esfera rebota, pues su velocidad cambia de signo. Son las características de una colisión en una dimensión. Pero en dos dimensiones no, ya no es tan fácil. En dos dimensiones hay que descomponer cada velocidad en x y y hacer un sistema de dos ecuaciones, donde se trabaja pues la parte en x y la parte en y. Este ejemplo es sobre el tema de impulso, y entonces dice que se golpea una pelota de 300 gramos que venía con 10 metros por segundo con un bate cuyo impulso es 20 kilogramos metros por segundo dirigido a 35 grados sobre la horizontal. ¿Cuál es la magnitud y dirección de la velocidad de la pelota luego de recibir el golpe del bate? Los datos que tenemos es la masa de la pelota, la velocidad de la pelota antes de ser golpeada. Esa velocidad debe ser descompuesta en x y y. Y además tengo el impulso, que al ser un vector tiene magnitud y ángulo. Una forma rápida de convertir magnitudes en x y y, o vectores, descomponerlos en x y y, pues era la herramienta POL. Entonces se hacía shift POL, no, perdón, shift rec para obtener la x y y. Y se pone la magnitud del vector, la coma especial y luego el ángulo. Un vector de 10 metros por segundo a 0 grados, pues su x vale 10, va sobre el eje x y la y vale 0. En el caso del impulso, este tiene una magnitud de 20 y un ángulo de 35. Entonces, pues, tiene una magnitud en x de 16 y una magnitud en y de 11,47. Una vez que se descompone todo en x y y, pues se trabaja dos ecuaciones, una en x, una en y, donde la incógnita es la velocidad final en x, o sea, la velocidad de la pelota después del choque, sería velocidad final. Obtenemos dos resultados, uno en x, uno en y. Estos dos resultados deben meterse en el teorema de Pitágoras para obtener la magnitud y ángulo. La forma rápida de hacerlo es pasar a coordenadas polares. Entonces ponemos pol y ponemos el valor de la eje x, de la componente x, la coma y el eje y la calculadora me da la magnitud de la velocidad de 75 metros por segundo con ángulo de 30,6 grados. Bien, hay otro truco de calculadora para hacer esto. Acá está un ejemplo. Pero en ese caso debemos pasar a números complejos. Los números complejos tienen, aparece aquí CMPLX complejos. Los números complejos trabajan en una parte real y una parte imaginaria. La parte real son los valores de x y la parte imaginaria son los valores de y. Entonces, ¿qué teníamos originalmente en el ejercicio? En el ejercicio teníamos originalmente una bola de 0,3 con una velocidad de 10 metros por segundo a 0 grados y es golpeada por un impulso de 20 kilogramos metros por segundo que tiene un ángulo de 35. La fórmula es que el impulso es igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Conocemos el impulso, la masa, la velocidad final no la conocemos,
y la velocidad inicial sí. Entonces, si yo planteo esta ecuación y despejo velocidad final, 0,3 pasa a dividir y menos 10 a 0 grados pasa a sumar. El resultado o el despeje de la ecuación será este. Dividir 20 con ángulo de 35 entre 0,3 y sumarle 10 con ángulo de 0. Eso en la calculadora se hace así. 20 se pone el ángulo, en las calculadoras nuevas el ángulo está creo que bueno, por acá abajo. No sabe, primero hagamos fracción, perdón. Acá 20, ángulo de 35 entre 0,3. A eso le debo sumar la velocidad 10 con ángulo 0. Bien. Si le damos igual, obtenemos dos números, uno real, que es el valor de las x, y uno imaginario, que es el valor de las y. Y para pasarlo a coordenadas polares, a estas de acá, pues se hace Shift 2 y se escoge la opción 3. En las calculadoras nuevas se aprieta la opción opciones y deben bajar y buscar esta opción en el menú que da la calculadora nueva, la blanca. Vamos a ver. Y el resultado es 75 con ángulo de 30,6. Este método de números complejos omite todo el procedimiento que conlleva el descomponer cada vector en x y y, realizar un sistema de dos ecuaciones y encontrar dos incógnitas que luego se meten en el teorema de Pitágoras para obtener la respuesta en magnitud y ángulo. Este método omite todo ese procedimiento. Acá tenemos otro ejemplo. Eh, Esto es un caso especial y es ¿qué pasa si las dos masas tienen el mismo valor? Entonces, en los ejercicios no dan la masa. No dan la masa porque tienen el mismo valor. En ese caso, uno le asigna el valor que quiera. Uno, bueno, lo más sensato es ponerle valor de 1. Ponerle valor de 1 a todas las masas pues resolver el ejercicio. Porque a veces uno se encuentra ejercicios donde no le dan la masa y la razón es que los objetos son iguales. Por acá tenemos un ejercicio en dos dimensiones. Este ejercicio es similar a lo que vamos a hacer. Son dos objetos. Bueno, estos son de masa diferente. Uno es de 1 kilogramo, el otro es de 1,4. Uno viaja a 5 metros por segundo con ángulo de 20 grados. El otro viaja a 4 metros por segundo con ángulo de 15 grados bajo el horizontal. Dice que ambos quedan juntos. Es una colisión perfectamente inelástica. Entonces, la fórmula de conservación, lo que se hace es que después del choque se suman las masas de ambos después del choque, ya que quedan unidos. Y la pregunta es, ¿qué velocidad tienen después del choque? ¿Verdad? La ecuación escrita así, según lo que tengo acá, quedaría que una masa de 1 kilogramo viene a 5 metros por segundo con ángulo de 20, choca con otra masa de 1,4 que viaja a 4 metros por segundo con ángulo de menos 15. Hay que tomar en cuenta el cuadrante en el cual se están moviendo los objetos antes o después del choque y quedan unidos después del choque. Sumamos 1 kilogramo y 1,4 y la pregunta sería la velocidad después del choque. Para hacer esto con dos incógnitas, lo primero es tomar cada uno de estos vectores y descomponerlos en x y y. Ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Por acá, por ejemplo, este vector 5, pero hay que pasar la calculadora de nuevo a modo normal. Bien, dice que era 5, perdón, voy a pasar a coordenadas rectangulares.
Entonces la magnitud es 5, el ángulo es 20. Y la calculadora me da que pues la componente X vale 4,7 y la componente Y vale 1,7. Lo mismo se hace con 4 y menos 15 grados. Una vez que tenemos esos valores, planteamos la ecuación original con dos sistemas de ecuaciones, uno con valores en X y la otra con valores en Y. Se obtienen dos valores, dos respuestas que se meten en Pitágoras y se obtiene la magnitud y ángulo. En el sistema de números complejos también se puede hacer. Esta era la ecuación original que se planteó originalmente. Se despeja VD, velocidad después. Este es el despeje y este despeje se puede meter en números complejos y se obtienen dos respuestas. Primero un número real y uno imaginario y luego lo pasamos a magnitud y ángulo. Entonces acá hay dos ejemplos. Ahora sí, vamos al laboratorio. Vamos a ver. En el laboratorio vamos a colocar una bolita en reposo, otra bolita va a venir sobre el eje X, la va a golpear y después del choque van a hacer esto. Bien, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la masa y la velocidad del cuerpo antes del choque y la masa y la velocidad de cada cuerpo después del choque. El tracker me permite pues visualizar las velocidades tanto antes como después del choque, ¿verdad? También vamos a trabajar el centro de masa y la energía cinética para este sistema. Ahora, me gustaría que el laboratorio lo convirtiéramos en un ejercicio como los que acabamos de hacer, ¿verdad? Definir la masa y la velocidad de los cuerpos antes del choque y la masa y la velocidad de los cuerpos después del choque para demostrar la conservación de la energía cinética o la no conservación de la energía cinética, demostrar la conservación de la cantidad de movimiento y visualizar el comportamiento del centro de masa. Empecemos. Vamos a empezar definiendo mi punto inicial. Bueno, aunque en realidad acá los datos que se van a tomar son valores antes del choque y valores después del choque. Entonces vamos a tratar de visualizar el comportamiento ahí, más o menos. Podemos trabajar en este pedacito de video, ¿verdad? Acá, este pedacito de video. Perfecto. Lo primero es colocar el sistema de coordenadas, saber que acá es derecha, izquierda, arriba, abajo. La posición del sistema de coordenadas será en el lugar donde ocurre el choque. Ahí es donde lo vamos a colocar, parece que el choque ocurre por acá. Ese va a ser mi sistema de coordenadas. Lo otro es que hay que tratar de que la primera pelotita viaje sobre el eje X y está un poco descuadrado eso. Creo que aquí sí está viajando sobre el eje X y podamos visualizar las magnitudes y los ángulos después del choque. Obsérvese acá, se ve bien, ¿verdad? Ahí podemos hacerlo. Vamos a fijar la posición, bloquear el sistema de coordenadas para que no se nos mueva. También necesitamos la vara de calibración, ¿verdad? Vamos a colocarla por acá. Son 30 centímetros. Listo. Bien, esta vez no vamos a hacer gráficas ni a recoger un montón de datos. Solo me interesa establecer un punto como inicial y un punto como un punto antes del choque y un punto después del choque. Puede ser este el punto antes del choque y podemos tal vez este como después del choque. En esta ocasión debemos definir dos masas. Estas bolitas son de 55 gramos, sería 0.055 kilogramos.
Parece que no me lo hizo. 0,055. Ahora sí. No le gusta el punto, es con coma que se hace esto. Vamos a crear otra masa. Se va a llamar masa B y va a tener un valor de 0,055 kilogramos. También vamos a crear un centro de masa acá. Y obviamente el centro de masa va a ser entre las dos masas. Por el mismo. Bien, cuando uno escoge el centro de masa, hay que escoger a cuáles masas va a hacer referencia. Entonces va a hacer referencia a la masa A y la masa B. Bien. Entonces ya definí por acá, vamos a ver por acá, acá tengo masa A, masa B y centro de masa. Son las tres cosas que vamos a trabajar en este video. Bien, acá en los datos, pues podemos trabajar muchas cosas. Podemos trabajar velocidad en X, velocidad en Y, bueno, en los datos. En sí las gráficas no nos interesan. Pero en esta tabla podemos trabajar muchos datos. La velocidad en X para saber la velocidad antes y después del choque, tanto en X, en Y como en magnitud y ángulo. También podemos saber cantidad de movimiento en X, cantidad de movimiento en Y, cantidad de movimiento y su ángulo. O podemos ver energía cinética. Vamos a ver qué se me hizo la energía cinética. No la veo, no la veo, no la veo. Ya, sí, claro, no la veo porque estoy viendo el centro de masa y el centro de masa es un punto, no tiene masa y un punto que no tenga masa no tiene energía cinética. Pero bueno, para el centro de masa podemos ver todos estos puntos, ¿verdad? Ahora, si yo me voy para la masa A, vamos a cambiar a masa A, los datos de la masa A. En los datos de la masa A también podemos ver velocidad en X, velocidad en Y, magnitud, ángulo, cantidad de movimiento en X, cantidad de movimiento en Y, cantidad de movimiento, ángulo y energía cinética. Aquí sí aparece energía cinética porque sí tiene masa. El centro de masa no tiene masa. Y lo mismo con la masa B. A la masa B podemos verle eh, pues la velocidad en X, en Y, la velocidad, cantidad de movimiento y energía cinética, ¿no? Todo esto se puede visualizar para la masa B, para la masa A y para el centro de masa. Bien. El rastreo es un poco difícil en este caso porque hay que rastrear tres objetos. Debemos rastrear la masa A, la masa B y el centro de masa. Empecemos por el rastreo de la masa A. Se va a trayectoria automática. Trayectoria automática aparece esto y pues vamos a hacerle Shift Control Click para tener esta masa. Vamos a tratar de colocarla sobre el eje X, que es donde se va a mover, ¿verdad? Este, como le digo, no vamos a ocupar muchos datos, solamente los datos iniciales y finales. Vamos a darle buscar, vamos a ver, parece que se perdió porque la mesa tiene un color similar, entonces hacemos Shift Control Click para decirle que está por acá, Shift Control Click, Shift Control Click, Shift Control Click y ya vamos cambiando de posición, ¿verdad? Shift Control Click, Shift Control Click. Ahora va mucho más despacio, ¿verdad? Shift Control Click. Tratemos de ubicarnos en el centro de la bola. Shift Control Click. ¿Verdad? Y aquí vamos haciendo la trayectoria después del choque. ¿Verdad? Acepto este, muy bien. Y perfectamente se va viendo la trayectoria que va teniendo este, el, la bola después del choque.
Creo que con esos datos está bien. Vamos a cerrar. Eh, Nos vamos a devolver, ¿verdad? Ya tenemos la trayectoria que ha seguido la masa A. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la masa B. Masa B, trayectoria automática y de nuevo Shift, Control y la vamos a tratar de ubicar por acá. Clic. Vea que aparece en otro color. Y empezamos a rastrear. Muy bien, viene por acá. Shift, Control, clic. Shift, Control, clic. Shift, Control, acepto esa posición, está bien, acepto. Ahí va la masa B. Shift, Control, clic. Shift, Control, clic. Y ahí vamos generando los puntos de posición de esta bola B. Acepto, más o menos ahí. Bien, vea que una vez que ya definí la masa A y la masa B, aparecen unos puntitos verdes. Esos puntitos verdes son el centro de masa. Entonces regreso, ahora sí podemos visualizar bien. Vean que el centro de masa está a la mitad entre masa 1 y masa 2. A medida que masa 1 se va acercando, el centro de masa se va corriendo. El centro de masa es un punto que define el centro de masa del sistema, ¿verdad? A otro punto, otro punto, y en el momento de la colisión, el centro de masa debería estar en el centro de nuestro sistema, ¿verdad? Luego, el centro de masa, vean el comportamiento de ambos, de las bolas y qué sé yo, de las bolas y todo. Ahora, un asunto importante es que la trayectoria de la bolita roja empezó a cambiar en este punto y no en el punto cero. ¿Lo ven? Eso es un problema porque me va a alterar un poquito los datos. Vamos a ver si puedo hacer que desbloquear esto, desbloquear el sistema de coordenadas y tratar de colocarlo, sí se puede colocarlo acá. Eso me va a alterar un poco los números, pero vamos a ver. Creo que ahí está mejor. Sí, tal vez, sí, más o menos creo que sea mejor así. Vamos a ver cómo nos va con esto. Yo lo que quiero, dado la complejidad de este ejercicio, por el montón de datos que hay que manejar, ¿verdad? Hay que manejar demasiado montón de datos y los queremos ver por acá, analizar por acá. Son muchos datos y no solo los datos de la masa A, sino los de la masa B. Y muchas gráficas, ¿lo ven? Vamos a ver. Creo que las gráficas no nos interesa, lo que nos interesa son los datos. Aquí estoy con los datos de la masa A, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hace para ver los de la masa B. Tengo que cambiar acá. Masa B. Analizar. Muy bien. Esto es el montón de datos de la masa B. Y por último, el centro de masa. Analizar. Sí. Y ahora está el centro de masa. Vamos a correr esto. Bien. Estos son los datos del centro de masa. Tengo datos de la masa A, datos de la masa B y datos del centro de masa. No vamos a ocupar este montón de datos. Nos vamos a concentrar en un punto antes del choque y un punto después del choque. Vamos a ver. Bien, podemos observar tal vez la velocidad. Veamos la velocidad que trae la masa A antes, 1,5, pero hay un momento en que cambia, ¿verdad? Viene 1,4, 1,3 y de repente hay un cambio sustancial. El punto 4 va a ser nuestro choque, va a ser el momento en que ocurre la colisión. Entonces necesitamos una fila de datos antes del choque y una fila de datos después del choque. Vean que después del choque la velocidad anda entre 0.4, 0.4, 0.4, 0.39, 0.4, anda a valores similares.
Entonces intentamos establecer un punto en el que los valores se estabilicen, por así decirlo, ¿verdad? Entonces podríamos tomar como punto 1 antes del choque y tal vez, no sé, este punto 7, tomarlo como punto después del choque. Veamos la masa B. Okay. En la masa B, antes del choque tiene que estar en 0, ¿verdad? Son valores cercanos a 0, 0,006. ¿Verdad? El punto 4 es el momento en que ocurre el choque. Y el punto 7 es un momento en que se estabiliza. Tal vez sí, este puede ser un buen valor de velocidad después del choque. Veamos el centro de masa, el punto 0. Ajá. El punto de choque es el 4, donde la posición debe ser 0. Este de acá, muy bien. Y el punto después del choque podría ser el punto 7. Bien. El comportamiento del centro de masa es que tiene una velocidad constante, más o menos, antes y después del choque, y que sigue su trayectoria sobre el eje X. Eso también es importante visualizarlo en el centro de masa. Entonces, en el laboratorio lo que podríamos hacer es convertir todos esos datos en un ejercicio, similar a los que están acá, pero sería un ejercicio en 2 dimensiones. Vamos a ver qué se me hizo acá. Vamos a convertir esto en un ejercicio. Luego nos vamos a concentrar en estas tablas, pero hagamos un ejercicio. Diría, este, una masa de 55 gramos viaja con una velocidad de, y vamos a ver qué velocidad tiene y qué ángulo tiene. Bueno, sabemos que vamos sobre el eje X, ¿verdad? La masa, esta sería la masa A. Vamos a visualizarla por acá, la masa A. Necesito su velocidad, acá está, estos dos datos, su velocidad y ángulo antes de chocar. Entonces la masa A viaja, pongámosle a 1,499, pongámosle 1,5 metros por segundo a un ángulo de 0, ¿verdad? En dirección al eje X. Ese sería nuestro dato de la masa A antes del choque. Entonces, este llamémosle masa A. Viaja con una velocidad de 1,5 metros por segundo sobre la horizontal, ¿verdad? Ok. Y choca con una masa B, también de 55 kilogramos, que se encontraba en reposo. Eso nos va a facilitar los datos porque vamos a definir que su velocidad antes del choque sea 0, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ok, ¿qué pasa con la masa A después del choque? Después del choque, la masa A se mueve y vamos a irnos al tracker a buscar la magnitud y el ángulo de la masa A después del choque. Ok, tengo la masa A. Después del choque habíamos definido que eran el punto 7. Bien, este es, bueno, esta es la masa y esta es el ángulo. Vamos a ver. Sí, correcto, la masa A cogió hacia abajo. Bien. Su velocidad después del choque es 0,446. Solo un momento. Quiero regresar al tracker porque creo que hay un detallito aquí con las unidades de medida. Vamos a ver. Unidades de medida. Está bien, perfecto.
Es que hay que definir las unidades de medida. El tracker por default los trae en grados. Si estuviera en radianes hay que pasarlo a grados, pero parece que está bien. Bien, volvemos entonces. Tenemos como datos, voy a copiar estos dos muchachos, no me deja copiarlos. Este, menos 0,721 grados. La velocidad es 446. Vamos por acá. Ah, ¿cuál era el ángulo? El tracker. 721. Bien, no me salió nada, era un cerito, pero bueno, ya sabemos que son grados. Bien, este, ¿qué pasa con la masa B? Vamos a ver la masa B, cambiamos a masa B, el punto 7 era, ¿verdad? Dice que la velocidad es 1,138 y el ángulo es 0,1, 0,191. Bien, de acuerdo a los datos del tracker, lo que tenemos es una masa de 55 gramos, viaja con una velocidad de 1,5 metros por segundo sobre la horizontal y choca con otra masa, le vamos a llamar B, de 55 gramos también, perdón, que se encontraba en reposo, ¿verdad? Eso fue lo que se observa en el video. De los datos obtenidos del tracker podemos ver que después del choque la masa A se mueve a 0,446 metros por segundo con ángulo de menos 0,721 grados y mientras que la masa A se mueve a 1,138 metros por segundo con ángulo de 0,191 grados. Bien, la idea entonces me parece que lo mejor sería tomar estos datos y convertirlos en un ejercicio para demostrar la conservación de la cantidad de movimiento y pues visualizar qué pasa con la energía cinética. Si la energía cinética es la misma antes que después, el choque es elástico. Ahora, si hay una pérdida de energía, en ese caso sería un choque inelástico. Bien, vamos a tratar de demostrarlo de la siguiente manera. Primero, demostrar la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a ver. Vamos a usar el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, en realidad no hay incógnitas, pero el mismo que se explicó anteriormente. Bien, la ley de conservación sería esta, ¿verdad? Convertida en masa por velocidad. Acá la tenemos. Y los valores que tenemos son masa 1 y masa 2 de 55 gramos. La velocidad de la masa 1 antes del choque es 1,5 a 0 grados y la 2 está en reposo. Entonces, estas velocidades hay que descomponerlas en X y Y. Lo mismo se hace con las velocidades después del choque, ¿verdad? Cada una de estas velocidades se convierte en X y Y. Recordar que eso era usando REC, ¿verdad? Por ejemplo, 1,5 con ángulo de 0. La calculadora me va a decir que X vale 1,5 y Y vale 0. Bien, una vez que descomponemos todas las velocidades en X y Y, ya podemos utilizar esta igualdad. Vamos a ver, acá la igualdad se escribió en términos polares, ¿verdad? O sea, técnicamente aquí está escrito lo que ocurrió y la conservación y vamos a tratar de demostrar a ver si estas igualdades se cumplen. Bien, entonces esta ecuación que está en formato polar hay que convertirla en formato rectangular.
Hay que trabajarlo por aparte, ¿verdad? La conservación de la cantidad de movimiento en el eje X quedaría expresada de esta manera, ¿verdad? La masa por la velocidad del cuerpo 1 antes en X más la masa por la velocidad del cuerpo 2 antes en X. Recordemos que la masa 2 está en reposo, por eso le asignamos valor 0. Luego tenemos la masa y la velocidad después y obtenemos estos dos valores. Observen que los valores son bastante similares. Nunca va a dar igual, ¿verdad? Por un asunto de error en el uso del tracker, ¿verdad? En física no existe eh, la igualdad perfecta, por así decirlo, de alguna manera. Bien, pero sí da valores similares. En el caso del eje Y, pues la masa 1 antes del choque venía sobre el eje X, así que no tiene componentes en Y, 0. La masa 2 antes del choque está en reposo, por lo tanto su componente es 0. 0 más 0, 0. En el caso de después del choque, ahí ya no. Ambas llevan una velocidad y un ángulo. Una se mueve hacia el eje Y negativo, ¿verdad? Y la otra hacia el eje Y positivo. Al sumar la cantidad de movimiento vectorialmente, pues obtenemos estos valores. Como lo vemos, también son valores similares. 0 es parecido a menos 0,0003. Son términos bastante parecidos. De hecho, es más parecida a la conservación en Y que la conservación X. Hay mayor diferencia acá arriba. Bien, entonces acá podemos ver que se cumple la conservación de la cantidad de movimiento dentro de unos parámetros aceptables. Vamos a ver qué pasa con la energía cinética. En el caso de la energía cinética es mucho más fácil, porque no hay que descomponer las velocidades en X y Y, ni hay que hacer cálculos en X y en Y y todo eso, porque la energía cinética no es un vector, es un escalar. Entonces, los valores que vamos a usar para calcular energía cinética son directamente estos. La velocidad total que trae el cuerpo antes, el otro está en reposo, su energía cinética es 0. Para calcular la energía cinética del cuerpo 2, después usamos este número. No nos interesa estos ángulos, no se usan. Para la B también usamos estos números. Para energía cinética necesito masa y velocidad al cuadrado entre 2. Y ya tengo masas y velocidades. Bien, esa que sería una pérdida, lo que vamos a observar es una pérdida de energía cinética. Vemos la energía, vemos la energía cinética total de las dos masas, la suma de la energía cinética de las dos masas antes del choque, 0,062 julios, y la energía cinética total de las dos masas utilizando sus velocidades después del choque y obtenemos 0,04. Hay una diferencia considerable entre estas dos. En el manual de laboratorio se les pide pues sacar la diferencia, el porcentaje de diferencia. Y se observa entonces que la colisión es inelástica. En las elásticas se conserva la energía cinética y en las inelásticas no. En el manual me piden completar la tabla 1. La tabla 1 es para la masa 1, que sería la A, la cantidad de movimiento inicial en X, en Y energía cinética en inicial. Lo mismo después del choque, antes del choque, después del choque y lo mismo para las dos. Estos valores son todos estos obtenidos en el tracker. Bueno, no todos. Recordemos, a ver, vamos a trabajar con masa 1 y aquí podemos visualizar velocidad en X, en Y, velocidad, magnitud de la velocidad, ángulo, PX, PY, la cantidad de movimiento, el ángulo de la cantidad de movimiento y la energía cinética. Aquí están todos los datos iniciales. El punto de colisión habíamos escogido que era el 4, esto no se va a utilizar. Y como punto final,
como velocidad final, cantidad de movimiento final o después del choque, vamos a usar los valores del punto 7. Acá están todos con estos datos, se puede llenar la tabla 1. Entonces la tabla 1 se llena con los datos en este ejemplo, del dato 1 y con la tabla 2 los valores finales se llenan con los del dato 7. Por lo menos así fue como se escogió acá. O sea, en realidad uno es el que decide qué valor va a utilizar o qué valores va a utilizar como iniciales y qué valores va a utilizar como finales. El resto de los números no interesa. Así se llena la tabla 1. Seguimos. Bueno, aquí vienen unas preguntas. ¿Se conserva la cantidad de movimiento del sistema? Bueno, ya lo vimos. Como les digo, me parece mejor utilizar todos esos valores para redactar un ejercicio y resolver ese ejercicio. Resolviendo ese ejercicio, que es este que tenemos acá, ¿verdad? Resolviendo esta igualdad es que podemos demostrar si se cumple o no se cumple la conservación de la cantidad de movimiento, tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Qué le pasa a la energía cinética durante la colisión? Bueno, sabemos que la energía cinética disminuye. Especificar qué tipo de colisión se tiene, pues ya vimos que es una colisión inelástica, porque se pierde energía cinética. Dice, determine la magnitud y dirección de la velocidad de la masa A antes de la colisión, ¿verdad? Aquí dice, ver las gráficas y datos de los componentes de la velocidad. Como les digo, tanto la velocidad como la cantidad de movimiento en su versión rectangular como en su versión polar se puede ver en el tracker. El tracker me muestra estos valores, ¿verdad? En el caso del ejercicio que se trabajó acá, ¿verdad? Los datos originales que se tomaron fueron datos polares, ¿verdad? Magnitud y dirección de cada uno. Estos datos polares se descomponieron, bueno, se convirtieron en componentes X y Y. Volvamos al manual. Bien. Determine la magnitud y dirección de la velocidad de la masa 2 y de la masa 1. Y acá dice, determine la magnitud y dirección de la velocidad del centro de masa. Entonces, el centro de masa tiene un comportamiento especial. Ese lo podemos ver en el tracker. Acá ponemos centro de masa, ¿verdad? Y entonces, en el punto 1, o por lo menos la velocidad que tiene antes de chocar es 0,747 metros por segundo y su ángulo es casi cero. Vean que es menos 0,0098. Bien, esa es la velocidad y ángulo del centro de masa antes del choque. Ahora, si me voy al punto 7, ¿verdad? Puedo ver la velocidad es similar y el ángulo también es similar, 0,005. O sea, técnicamente el centro de masa se movía sobre el eje X, así que su ángulo debe dar 0. Y su velocidad pasa a ser una constante. Como podemos ver, entre el lapso que tomamos como punto inicial y el lapso que tomamos como punto final, los valores son similares. Entonces, el comportamiento del centro de masa es que viaja a velocidad constante sobre el eje X, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el tracker acá, al visualizar el puntito verde, ¿verdad? Durante todo el recorrido, el puntito verde tiene una velocidad constante sobre el eje X, ¿verdad? Más o menos. Ok. Recuerde que estamos usando valores instantáneos, ¿verdad? Exactamente en el punto 7 y exactamente el punto 1, que creo que es el punto 1 aparece aquí. Este es el punto 1 donde le tomamos una fotografía a la velocidad de este, a la velocidad de este y a la velocidad de este. Y el punto 7 es una fotografía, acá está el punto 7, es una fotografía de
este objeto en esta velocidad y este objeto en esta velocidad. Bien, pudimos haber tomado una instantánea tal vez más acá, ¿verdad? Pero la idea es que demostrar la conservación. Bien, entonces en el centro de masa lo que vamos a observar es un comportamiento constante. ¿Qué le pasa al centro de masa? Justifique la respuesta. Bueno, ya podemos ver que se mueve a velocidad constante sobre el eje X. Y ahí termina el manual, ¿verdad? Termina de explicar. Como les digo, aquí la idea es esa, es tomar los valores que da el tracker y tratar de convertir estos valores en un ejercicio, resolverlo y así poder demostrar la conservación. Para efectos del informe, los datos serían pues la tabla de datos de la masa A, de la masa B y del centro de masa. Esos serían los datos. Los resultados que llamamos. Los cálculos matemáticos pues vendrían siendo estos cálculos donde se demuestra la conservación de la cantidad de movimiento y donde se demuestra la pérdida de energía cinética. Esos serían los cálculos que demuestran que la colisión es inelástica y demuestran la conservación de la cantidad de movimiento. Bien, el análisis vendría siendo bueno, acá esta tabla sería parte de los resultados. Y luego el análisis, el documento va dando una guía. Por ejemplo, debemos comparar cualitativamente los valores para cada una de las componentes de las cantidades de movimiento antes y después del sistema. Tal vez visualizar el porcentaje de error. Lo mismo hacer con la energía cinética, ¿verdad? Tratar de comparar los resultados antes y después del choque. Eso se haría en el análisis de resultados. Estas preguntas también nos sirven para guiarnos en el análisis, ¿verdad? Y eso se hace comparando los resultados de conservación, tanto de la cantidad de movimiento como la no conservación de la energía cinética y el comportamiento del centro de masa. Luego están las conclusiones y la bibliografía. Esas serían las partes del informe.